Bien, entonces el teorema 61 nos dice que las medianas en un triángulo son concurrentes en un punto, es decir, todas se intersectan en un mismo punto, que está a 1/3 de cada lado y a 2/3 del vértice sobre cada mediana. A este punto se le llama el baricentro. Entonces vamos a hacer esta demostración en la pizarra. Así brindamos todo el espacio necesario y notemos que esta demostración la vamos a efectuar en dos partes. Entonces vamos a efectuarla en dos partes. Primero vamos a ver que las medianas se cortan en un punto y luego, bueno, veremos que está a 1/3 de la base, a 2/3 de cada una de las medianas. Y en la segunda parte vamos a tomar la mediana que no se tomó en cuenta en la primera parte, ¿cierto? Porque tenemos 3 medianas, vamos a probar con 2 que sucede todo, y con la tercera vamos a ver que si suponemos que se intersectan en algún punto, se deben coincidir. Ese sería, digamos, el tercer caso. Entonces, esto igual lo vamos a anotar como observación. Creo que es lo mejor. Entonces, bueno, antes de la demostración, entonces como observación, vamos a anotar algunas cosas de cómo lo vamos a efectuar. Entonces, diremos que la estrategia para esta demostración será, entonces vamos a colocar en 2 puntos. En el primer caso, vamos a mostrar que dos medianas se intersectan en un punto. En este caso vamos a llamarle B, como en el dibujito, el cual está o estará a 1/3 de la base. Bueno, esto lo vamos a escribir como número, y a 2/3 del vértice de cada mediana. Profe, ¿es menos 1/3? No, 1/3. Entonces, Ahí sí, gracias. Y esto vamos a colocarle como punto 1, así que con rojo para que se note que son diferentes. Y en el segundo caso, vamos a considerar o vamos a tomar la mediana que no fue considerada. Recordando que tenemos 3 medianas, ¿cierto? En el primer caso se considera solo 2 y que sucede todo con 2. Y el segundo punto sería tomar la mediana que no se tomó en cuenta en el primer punto. Entonces, tomar la mediana que no se tomó en cuenta en 1 y suponer que se intersecta en otro punto, es decir, en B'. Entonces, finalmente, lo que buscaremos es concluir que B y B' son el mismo punto. Entonces, probamos todo con solo 2 medianas. Por ejemplo, en este caso con AM, con CN. Vemos que en B ocurre todo lo que queremos que ocurra. Y luego, para la tercera mediana, vamos a suponer que se intersecta en un punto distinto con la mediana AM. Entonces, lo que buscaremos finalmente es que en realidad se intersectan también en B, ¿cierto? Por lo tanto, ocurre para cualquiera de ellas en generalidad. Ahora, ¿por qué digo en generalidad? Porque uno toma dos cualquiera, ¿cierto? Independiente de las 3 que tiene, uno puede tomar dos cualquiera de ellas y va a
verificar que esto ocurre independiente de la elección de las medianas. Entonces vamos a probar esta cosa en dos partes, ¿cierto? Como en la observación, en el punto I y en el punto 2i. Entonces primero veremos 2i. Entonces, demostración. Entonces diremos que I. O vamos a anotarlo mejor, ¿cierto? Entonces veamos I. Entonces acá estamos considerando AM y CN como mediana, ¿cierto? M y N como medianas. Entonces sabemos que siempre si mezclábamos el teorema 7 con el corolario 1, lo que teníamos era una semirrecta al interior de un ángulo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá vamos a considerar CN como una semirrecta que está al interior del ángulo del vértice C. Y por el teorema de la barra transversal, tenemos que esta semirrecta va a intersectar con AM en un punto, en este caso en B. Entonces, tenemos por teorema 7 y corolario 1, voy a poner dos puntos, tenemos que la semirrecta CN está al interior del vértice, del ángulo del vértice C. Y por el teorema de la barra transversal, existe un punto, en este caso B, tal que es la intersección entre AM y esta semirrecta CN. Entonces, similarmente, por teorema 7 y corolario 1, más teorema de la barra transversal, entonces, considerando con la otra semirrecta, entonces si consideramos ahora como semirrecta AM y CN como un segmento, tenemos que nuevamente existe un punto, bueno, vamos a colocar teorema 1 además, porque recordemos que el teorema 1 nos dice que se intersectan en un único punto, ¿ya? Entonces, ¿por qué sigo esto? Porque tenemos ahora que AM como semirrecta intersectado con CN como segmento también es un punto, pero dado que estas dos semirrectas o rectas se intersectan en B, de otra forma, según la otra parte, de la misma manera tenemos que B debe ser la intersección entre ellos, ¿cierto? Porque sabemos que su intersección es un único punto y eso viene determinado por el teorema 1. Ahora, si sus semirrectas se intersectan con el segmento, en particular lo harán los segmentos. Entonces luego, B es la intersección entre los segmentos AM y CN. ¿Ya? Y eso recordemos nuevamente, bueno, aquí vamos a hacer un dibujito semi escondido. Oh, perdón, no llego. Ahí sí. Vamos a borrar inmediatamente. Entonces tenemos la semirecta, supongamos AM, ¿ya? Entonces, de origen A, entonces M, supongamos, va a estar por acá, ¿cierto? Y eso contempla la semirecta. Por otro lado acá, supongamos CN, entonces ahí está la intersección, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros cortamos, digamos, hacia solo el segmento, tenemos que seguir siendo un único punto por el teorema 1, ¿cierto? Recordando que siempre la intersección entre dos rectas es un único punto. Entonces, como sabemos que la semirecta M en el fondo está contenida en la recta M, ¿cierto? No tenemos mayor problema ahí con el teorema 1. Bien, entonces miramos el dibujito un poco. Ya, entonces estamos acá ahora, ¿cierto? Tenemos B
tenemos esa intersección. Y todo bien. Entonces, ahora tenemos que, vamos a considerar R un punto medio del segmento AV o AB, ¿ya? Y por otro lado, S, el punto medio del segmento CV o bien VC. De la misma manera, vamos a pensar en M como el punto medio de BC y N como el punto medio de AB. Ahora, M y N punto medio están dados porque AM y CN respectivamente son medianas, ¿cierto? Entonces aquí el punto R y S, digamos, nosotros lo suponemos de esa forma. Ya, entonces tenemos CA, perdón, vamos a volver al negro. Entonces tenemos CA, R, ¿cierto? Punto medio del segmento AB. Bueno, de la misma manera S, punto medio de CB. Tenemos, bueno, y por hipótesis, ¿cierto? Y por hipótesis tenemos que M es punto medio de BC, no que de M. Y voy a copiar esta última parte para no reescribir lo mismo. Y que N es punto medio de AB. Entonces, voy a traerme el dibujito aquí para no trabajar todo el rato. Ya, ahí sí. Bien, entonces tenemos M, S, R y N, puntos medios. ¿Cierto? Entonces esto nos permite asegurar que tenemos congruencia entre esos dos, que estos de acá son congruentes, que esos de ahí son congruentes, y con R también, ¿cierto? Es decir, aquí si le ponemos 4 rayitas, es con este pedacito de 4 rayitas de acá. Ya, punto. Entonces, utilizando lo de los puntos medios, y considerando todos los triángulos que se nos forman acá, ¿cierto? Si notamos, tenemos muchos triángulos. Por ejemplo, tenemos el triángulo ABC, aquí, ¿cierto? En este lado. Tenemos el triángulo, bueno, AVC, perdón, ¿cierto? Tenemos el triángulo completo, ABC. También tenemos el triángulo BV, no, aquí está V, ¿cierto? BVC, sería este triángulo, BVC. Y el triángulo BVA, es decir, ahí hacia arriba. ¿Con qué propósito? Con el de utilizar ahí los puntos medios, ¿cierto? De todas maneras, voy a borrar esto de aquí, estos segmentos para no confundir todavía. Eso. Entonces esto nos permite utilizar el teorema de la paralela media en estos triángulos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ganar con ese teorema? En el fondo este rectángulo o romboide, como quisieran verlo, ¿cierto? RNMS, que está inscrito en esta figura. El teorema de la paralela media nos va a decir que tenemos lados opuestos paralelos, ¿cierto? Pero eso debido a los triángulos. Entonces, por teorema de la paralela media, entonces en los distintos triángulos. Entonces vamos a pensar primero en AVC, en este triángulo de acá. Entonces si sucede ahí, tenemos que RS como segmento es paralelo con NMN, ¿cierto? Perdón, nos estamos adelantando. RS es paralelo con AC, ¿cierto? Nos estamos adelantando.
Ya, ahora de la misma forma, pero considerando dos triángulos, esta cosa va a ir cambiando. Entonces voy a copiar y ahí ojo con esto. Y entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar el triángulo y va a cambiar los segmentos que son paralelos. Ya, ahora, si consideramos el mismo teorema, la paralela media, pero en el triángulo ABC, en todo el triángulo ABC, ahí vamos a tener que NM es congruente con el mismo lado, ¿cierto? O sea, perdón, paralelo. MN paralelo con AC. Entonces recordemos que el de la paralela media nos decía que si el segmento que une los puntos medios de dos lados es paralelo con el tercer lado, ¿cierto? Eso era lo que nos decía. Ya. Vamos a utilizar lo mismo en el fondo para sacar todos los- los lados que nos convienen que sean paralelos a uno. Entonces vamos a utilizar exactamente el mismo, pero con otro triángulo. Con todos los triángulos que dijimos en un principio. Entonces tenemos ahora el BVC. BVC. Entonces el triángulo aquí abajito ya, nos va a permitir decir que SM es paralelo con BV. Entonces esta recta no está, la vamos a dibujar con rojo. Que sería esa, ¿cierto? Para completar. Entonces ahora estamos hablando de este triángulo. Entonces lo que nos dice este teorema es que BV es paralelo con SM. Ya vamos a dejar solo ese aún. Entonces ahora tenemos que BV es paralelo con MS o SM. Bueno, lo escribí al revés, a como lo dije, pero es lo mismo. Ya, y la última, ¿cuáles serían los lados que nos quedan establecer? Utilizamos el BVA, ¿cierto? Hacia arriba, y aquí, ¿cuál sería el que ganásemos entonces con NR, ¿cierto? Con NR y BV. Entonces tenemos que NR y VB o BV. Ya, entonces hemos ganado todos estos lados paralelos. Entonces, de los primeros dos, ¿cierto? De los primeros dos tenemos que RS es paralelo con MN y de los otros dos tenemos que MS y NR son paralelos, ¿cierto? A ver, sí. Entonces vamos a decir aquí, luego de lo anterior, ¿cierto? Entonces tenemos, vamos a escribir los dos. Tenemos que RS y MN son paralelos y tenemos que MS es paralelo con NR. Ya, entonces hemos ganado segmentos paralelos y que si observamos, ¿cierto? La figura, entonces tenemos MS con NR y tenemos MN con RS, ¿cierto? Es decir, justamente hemos cerrado aquí en el interior con un paralelogramo, ¿no? Entonces, vamos a decir que NRSM es un paralelogramo. Como sabemos, esto lo sabemos por el teorema que venía todo, ¿cierto? Que era el teorema 60. Sabemos que un cuadrilátero convexo es paralelogramo, ¿cierto? Y esto implica que las diagonales se bisectan. Entonces este es el teorema 60. ¿Ya? Entonces, como las diagonales se bisectan, por teorema 60, entonces quiere decir que el segmento BS es congruente con el segmento BN y que el segmento VR es congruente con el segmento VM.
Y ahí, chicos, me disculparán, pero cada vez que yo digo V es V corta, ¿cierto? Y a veces digo V y escribo V. Bueno, una cosa de malentender, de malentender la expresión de las letras, la verdad, creo. Pero generalmente cuando digo V es V corta. Bueno, sabemos que no se llama V corta, ¿cierto? Se llama V y es por eso que hago la observación. Bueno, pero nosotros hemos supuesto R punto medio, ¿cierto? En un principio, si dijimos que R es punto medio de AB. ¿Ya? Entonces, quiere decir que AR es congruente con RB, congruente con BM. Bueno, BR o RB, ¿cierto? Sabemos que son lo mismo por la simetría. RB. Ya, entonces si tenemos esta igualdad, significa que uno de ellos es un tercio, cada uno de ellos, ¿cierto? Un tercio del total de este segmento que sería el segmento AM, ¿cierto? Entonces cualquiera de ellos es un tercio del total, que sería el primer tercio, que es lo que estamos buscando, ¿cierto? Entonces así, por ejemplo, el último que nos sirve, tenemos BM, es un tercio del segmento completo, que sería AM. Y de la misma forma, si yo sumo dos de ellos, ¿cierto? AR y RB por suma de segmentos sería el segmento AB, ¿cierto? Y AB en este caso es 2/3 del segmento completo, ¿cierto? Que sería AM. Entonces vamos a considerar eso para lo que termina, pero nos quedamos sin página. Oh, no. Ya. Problemas técnicos. Esperemos que no se haya borrado esta cosa. Ah, ya, sí, todo bien. Me asusté. Y entonces tenemos que BM es un tercio de AM y que VA o AV es 2/3 de AM. Y entonces queremos ver qué ocurre para ambos lados, ¿cierto? Entonces tenemos que verlo también con el segmento CN, en este caso que sería la otra mediana, ¿cierto? Y entonces también tenemos que ese es punto medio del segmento VC. Entonces tenemos que CS es congruente con SB, congruente con PM. Entonces, nuevamente, como son los tres congruentes, el total de ellos, que sería el segmento CN, ¿cierto? Si yo tomo uno de ellos, tomamos el BN, con respecto a la suma es un tercio, ¿cierto? Y de la misma manera, si sumamos dos de ellos, tenemos CB, y CB es 2/3 del total de segmento de la suma de los tres, ¿cierto? Entonces, cuando digo eso, nuevamente voy a considerar aquí un dibujito para aclarar la situación. Entonces tenemos CSBN. Entonces lo que estamos diciendo en el fondo es que si yo tomo uno de ellos, es un tercio del total, ¿cierto? Eso nomás. Y si yo sumo dos de ellos, tenemos que es 2/3 del total, ¿cierto? Eso. Bueno, vamos a dejar eso ahí por si sirve. Entonces hemos probado la primera parte, que está a un tercio, ¿cierto? De la otra mediana y 2/3 del vértice. Ya. Tenemos que ver el punto 2. El punto 2, recordemos que íbamos a suponer entonces que con la tercera mediana ocurría que lo intersecta en otro punto, ¿cierto? Y lo que queremos ver finalmente es que coincide con V, lo que nos permite la libertad en el fondo de escoger cualquiera de las medianas que se intersectan o bien que concurren en dicho punto. Entonces, como dijimos, vamos a supongamos que la mediana AM intersecta con la nueva mediana
BL en el punto V'. Ya, voy a volver a traer el dibujito para esta parte, ¿ya? Ya, entonces, ahora estamos suponiendo que BL, ¿cierto? Intersecta AM en este punto B', o V', perdón. Entonces, como el resultado de la primera parte es verdadero para estas dos medianas, que se intersectan en B'. Entonces, AV' es 2/3 de AM. Entonces, ahora lo que uno considera, en vez de considerar AM con NC, estamos viendo que solo AM y BL ocurre exactamente lo mismo que con 1. ¿Ya? Entonces, solo que estamos viendo que este punto no es el mismo todavía. Entonces, suponiendo que ocurre lo mismo, pero en vez de llamar B, estamos llamando B' acá, tal que ocurre exactamente que la distancia entre A V' es 2/3 de toda la mediana, digamos para uno de los dos, ¿cierto? Esto quiere decir que AB es 2/3 de AM, ¿cierto? Que fue lo que vimos en el primer caso, de 1. Entonces, ¿cierto? Entonces tenemos que AB y AV' mide lo mismo, ¿cierto? Y si mide lo mismo, significa que los segmentos son congruentes. Ya, entonces recordemos siempre que cuando escribimos segmentos sin la rayita arriba, estamos hablando de la medida, ¿cierto? Entonces, que hay dos formas de escribir en el fondo eso. Queremos recordar nuevamente un breve torpedo. Que la medida del segmento B, ¿cierto? No lo escribíamos como solo AB. Entonces, dada que las medidas son iguales, estos son congruentes, ¿cierto? Y como B y B' están en la semirrecta AM, vamos a decir, están en simplemente la semirrecta M, entonces, por axioma de construcción del segmento, estos puntos coinciden, ¿cierto? Y esto quiere decir que para una tercera mediana cualquiera ocurre exactamente lo mismo que en el punto 1. Bien, entonces tenemos que las medianas de un triángulo se concurren en un punto que está en 1/3 de cada lado y a 2/3 del vértice de cada mediana. ¿Ya? Punto conocido como el baricentro. A continuación enunciamos un teorema para las propiedades del triángulo. Entonces, el teorema 62 nos dice que todos los enunciados son equivalentes, es decir, de la misma forma como probamos los 7 equivalentes, ahora tenemos que probar que 1 implica 2, 2 implica 3, 3 implica 1, ¿cierto? Para cerrar el ciclo. Entonces, para un rectángulo tenemos que se cumple que un cuadrilátero convexo es rectángulo. Tenemos que todos sus ángulos son rectos. Y también tenemos que sus diagonales son congruentes y se bisectan.
Entonces, en primera instancia vamos a probar 1 implica 2. Sí. 1 implica 2. Entonces. Entonces, tenemos 1 implica 2. Entonces tenemos un cuadrilátero convexo rectángulo, ¿cierto? Eso es nuestra hipótesis. Ya, ¿y cuál era la gracia del rectángulo? Por definición, vamos a llamar alfa, beta, gamma y delta. A todos los ángulos respectivamente. Vamos a llamar A, B, C, D. Ya, entonces ese es nuestro rectángulo. Entonces, si es cuadrilátero, pero si es rectángulo, recordemos que el rectángulo teníamos que todos los ángulos eran congruentes, ¿cierto? Ya, entonces, por hipótesis, bueno, y lo que queremos probar es que todos los ángulos son rectos. Entonces, por hipótesis, tenemos que alfa igual a beta, igual a gamma, igual a delta. Todos los ángulos son congruentes. Aparte, sabemos que la suma tenemos dos triángulos, ¿cierto? Tenemos la suma de dos triángulos ahí. Entonces, como todos son congruentes, la suma es 360, ¿cierto? Es decir, que dividimos esto por 4, por lo tanto, esta cosa es 90 grados inmediatamente, ¿cierto? Por lo tanto, si es 90 grados, todos son rectos. Esto muy, muy directa esa prueba. Y entonces, el 2 implica 3, lo vamos a dejar como ejercicio y vamos a solo cerrar el ciclo, ¿ya? Entonces, probamos ese y vamos a probar ese. Vamos a dejar aquí de amarillo ese como observación. Igual podríamos comentar cómo realizarlo, ¿no? Entonces, si tenemos el rectángulo, que todos los ángulos son rectos, eso debería implicar que las diagonales son congruentes y que se bisectan. Entonces, por ejemplo, uno piensa en este mismo rectángulo que acá, con ángulos rectos y en cada uno de los lados, y traza las dos diagonales. Entonces, ¿qué podría armar entre esas cosas? Solo teniendo ángulos rectos. Entonces, bueno, si tenemos ángulos, si son rectos, todos los ángulos son todos congruentes, ¿cierto? Y si son congruentes, ahí podemos utilizar el teorema 44, ¿cierto? De ángulo alterno e interno entre paralelas. Bueno, en este caso, ángulo alterno e interno congruentes implica que son paralelas, ¿cierto? Así tenemos de C a B paralelos. Y si tenemos que son paralelos, ¿qué más podemos ganar? Bueno, más que solo sus ángulos congruentes. Algo que nos sirva para trazar la diagonal, ¿cierto? Ah, sí, claro, ahí está la cosa, justamente. Si trazamos la diagonal, de hecho, ahí tenemos que este ángulo y este ángulo van a ser congruentes, ¿cierto? Entonces vamos a tener congruencia entre estos dos triángulos, en el fondo. Siempre vamos a tener la congruencia entre estos triángulos, entonces vamos a tener que eh, congruencia entre todos los lados, ¿cierto? Bueno, después exactamente con el mismo caso. Eso nos va a permitir entonces hacer una congruencia entre puros triángulos isósceles, ¿cierto? Mira, y ahí vamos a poder determinar, se va a poder determinar. Entonces,
2 implica 3 requiere un poco más de trabajo, pero de todas maneras parece bastante clara la forma. Si vamos a probar 3 implica 1, vamos a suponer que las diagonales son congruentes y se bisectan, y lo que queremos ver es que el cuadrilátero convexo entonces es rectángulo. ¿Ya? Es decir, que entonces todos sus ángulos son congruentes. Entonces, como dijimos, 2 implica 3. Vamos a dejarla ahí de ejercicio según las observaciones que ya hicimos. Y vamos a ver entonces 3 implica 1. Entonces vamos a dibujar igual. Entonces vamos a llamar como O este punto de intersección. Entonces tenemos que las diagonales son congruentes y se bisectan. Y entonces por hipótesis, como son congruentes y se bisectan, tenemos que OD, ¿cierto? Bueno, OA es congruente con OB, a su vez esto es congruente con OC y congruente con OD, ¿cierto? Y entonces vamos a considerar el triángulo AOB congruente al triángulo COD por lado ángulo lado, ¿cierto? Es decir, porque tenemos todos estos congruentes y opuestos por el vértice. Entonces, vamos a poner aquí 1 y vamos a poner por este otro lado 2, ¿cierto? Ya, entonces por L a L. Entonces, si estos son congruentes, entonces por ángulos correspondientes en triángulos congruentes tenemos que... Vamos a llamar entonces, vamos a colocarle nombre a estos ángulos, ¿ya? Vamos a colocar... Vamos a numerarlos mejor, porque lo que queremos en el fondo ver es que van a ser congruentes, ¿cierto? Y entonces vamos a llamar A sub 1, A sub 2. Vamos a llamar D sub 1, vamos a llamar D sub 2. C sub 2, C sub 1, B sub 1, B sub 2. Entonces cuando hablemos de B sub 2 quiere decir este ángulo. Si hablamos de B sub 1, ese ángulo, ¿ya? Simplemente para no colocar puras letras diferentes. Identificar el ángulo con el nombre que corresponde en su vértice, en el fondo. Entonces esto tiene que A2. Ya, estos dos triángulos entonces son congruentes, ¿cierto? Tenemos ABD, perdón, AOB, COD. Entonces tenemos que A2 congruente con D2. A2 con D2, perdón, con C2, ¿cierto? A2 con C2. Ojo aquí por el orden, ¿cierto? AOB, acá dije COD, entonces estoy relacionando el vértice A con el vértice C. ¿Ya? Y es por eso que entonces el ángulo de acá es congruente con el ángulo de C y no del D. Si hubiera dicho D o C como triángulo, hubiera sido A2 congruente con D2, ¿cierto? Ya, entonces, ojo por eso. Si comienzan A y acá comienzan C, entonces este ángulo de A es congruente con el ángulo de C. ¿Ya? Y por eso que se da esto. Entonces, ojo con ese tipo de orden. Entonces, de la misma forma, con el ángulo B2, este sí, congruente con el ángulo D2, ¿cierto? Ya. Ahora, para el triángulo A o D, congruente con el triángulo eh, A o D con C o B, también por la misma razón.
Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos D1 congruente con B1 y A1 congruente con C1. Si sumamos, entonces sumando la medida de A1 más la medida de A2, ¿cierto? Sabemos que esto es lo mismo que la medida de que sumar C1 con C2, ¿cierto? De la misma manera, si sumamos D1 con D2, tenemos que esta es la medida de B1 más la medida de B2. Eh, luego, entonces, ¿qué sucede? Tenemos que A congruente con C y B congruente con D, ¿cierto? Pero como tenemos la congruencia de B2, a ver, entonces hemos sumado todo lo de A y esto es congruente a lo de C. Entonces el vértice de A congruente al vértice de C. Sí, si esto si sumamos, en el fondo tenemos que esas sumas son congruentes, estas sumas también son congruentes, ¿cierto? Eso es lo que hemos establecido ahí. Bien. Eh, de 1, hasta aquí. Ah, ya, pero tenemos D1 congruente con A1, ¿cierto? Por los triángulos. Recordemos que tenemos aquí que todos estos segmentos son congruentes, ¿cierto? En el fondo tenemos que cada uno de estos triángulos es isósceles. Entonces, pero como el ángulo A1 es congruente con el de 1 y tenemos que el ángulo de B2 es congruente con el ángulo de A2, se concluye que el ángulo del vértice A es congruente al ángulo del vértice B, a la vez congruente con C y congruente con D, ¿cierto? En el fondo están todos relacionados a través de estas medidas. Por la misma suma general en el fondo. Entonces esto, pues, tenemos que D1 era congruente con A1 y A1 era congruente, o sea, y D1 con B1. ¿No? Lo mismo con B2, congruente con A2, pero B2 era congruente con C, perdón, con D2. Es decir, tenemos todos los ángulos congruentes. Y si todos los ángulos son congruentes, es un rectángulo, ¿cierto? Entonces, ahí hemos probado el enunciado general. Bien, entonces, de la misma forma se denuncian las propiedades del rombo en el teorema número 63, lo cual nos dice que las siguientes cuatro enunciados son equivalentes. 1. Un paralelogramo es un rombo. 2. Las diagonales del paralelogramo bisectan los ángulos opuestos. 3. Las diagonales del paralelogramo son perpendiculares. Y 4. Que dos lados adyacentes del paralelogramo son congruentes. Entonces, para cualquiera de dos que uno tome, ¿cierto? Ya, entonces, de la misma manera como tenemos muchas, vamos a ver la primera y la última. Ya, entonces vamos a ver 1 implica 2 y 4 implica 1. Y los del medio van a quedar ahí de... Bueno, las vamos a enunciar de todas maneras como ya lo hemos hecho, pero
No las vamos a probar por una cosa de tiempo principalmente. De hecho, hablando de tiempo, estamos bien todavía. Entonces dijimos, vamos a ver un implicado y vamos a ver 4 implicado 1, ¿cierto? Para hacer el cierre. Entonces, las de amarillo van a quedar ahí de tarea. Ya, entonces, 1 implica 2. Entonces, para un implicado tenemos que suponemos paralelogramo, que un paralelogramo es un rombo. Entonces tenemos un rombo paralelogramo y lo que queremos ver es que las diagonales del rombo se bisectan a los ángulos opuestos. Ahí había un dibujo, parece, ¿no? Sí. Y entonces vamos a considerar ABCD un paralelogramo. Un paralelogramo. Entonces tenemos que son paralelos, ¿cierto? Los lados opuestos. Y es un rombo. Y lo que es la definición del rombo es que todos sus lados son congruentes, ¿cierto? Entonces tenemos que AB es congruente con BC, congruente con CD, perdón, congruente con DA. Eh, es decir, si consideramos cualquiera de las diagonales como un lado común, tenemos por lado, 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 toda la congruencia de los triángulos de ahí, ¿cierto? Es decir, tenemos el triángulo de arriba congruente con el triángulo de abajo y a la vez el triángulo de la izquierda congruente con el triángulo de la derecha, ¿cierto? Por lado, lado, lado. Entonces, vamos a decir como el triángulo DCB es congruente con el triángulo DBA por lado, lado, lado. Y de la misma forma tenemos congruencia entre el triángulo CDA y el triángulo CBA, también por lado a lado. Vamos a colocar resulta, es decir, aquí de ángulos correspondientes de triángulos congruentes. Tenemos que el ángulo CDO es congruente con el ángulo ODA. Tenemos que CBO es congruente con el ángulo ABO. Tenemos que DCO es congruente con el ángulo BCO. Tenemos que BAO, perdón, BAO es congruente con DAO. Es decir, tenemos que todos son congruentes, es decir, bisectan estos ángulos opuestos. Ya. Muy bien. Y dijimos que íbamos a probar 4 implica 1. Entonces 4 implica 1. Los lados adyacentes son congruentes. Ya, entonces pescamos dos lados cualquiera que están juntitos, ¿cierto? Y son adyacentes. Por ejemplo, AD y AD, ¿cierto? Ya, entonces 4 implica 1 por hipótesis. ABCD tenemos que es paralelogramo y que AD es congruente con AB. Que esto por ser adyacente según la hipótesis como nos dice. Entonces,
como ABCD es paralelogramo, y tenemos que AD es congruente con AB, por hipótesis es paralelogramo y esto es esto. Bueno, entonces por ser paralelogramos son lados adyacentes y queremos ver qué es un rombo. Entonces por ser paralelogramo, tenemos que AD es congruente con BC, AB es congruente con DC, entonces esto nuevamente, para recordar esto nuevamente volvemos acá, ¿cierto? Entonces los lados opuestos son paralelo y congruente, ¿cierto? Entonces los lados opuestos son paralelos, en particular son congruentes, y como tenemos que los lados adyacentes son congruentes, por transitividad acá, ¿cierto? Tenemos que AD y AB son congruentes, lo que implica, por separado, y por lo anterior, entonces tenemos que AB es congruente con BC, a su vez esto es congruente con CD, y esto es congruente con DA, ¿cierto? Que es lo mismo que AD. Es decir, todos los lados son congruentes, y si todos los lados congruentes, por definición, es un rombo. ¿Cierto? Bueno, de hecho, eso uno puede concluirlo de todas maneras. Entonces, por lo tanto, claro, y ahí sí ya cerrar la demostración. Bien, entonces hemos visto las propiedades del rombo. Bueno, el rectángulo, el rombo, nos queda el trapecio, y con esto terminamos. El trapecio también tiene propiedades equivalentes. Nos dice que en primera instancia la base media de un trapecio, es decir, el segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos del trapecio. Entonces, la base media es paralela a las bases y su medida es la semisuma de las medidas de las bases. Entonces, recordamos que semisuma significa la suma, la mitad de la suma, ¿cierto? Entonces, tenemos la base media, es decir, el segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos. Entonces, tenemos este trapecio. Los lados no paralelos serían estos dos, ¿cierto? AD y CB. Los puntos medios serían K y E, respectivamente. Entonces, la base media, que sería KE, nos dice que es paralela a las bases, es decir, a AB y paralela a DC. Y además que la medida de KE es la semisuma de las medidas de las bases, es decir, es la mitad de la suma entre BC, AB, perdón, y DC. Eso es lo que uno cree, lo que queremos probar en el fondo. Entonces, ahora notamos que en el dibujo es constructivo, ¿cierto? Se traza como una diagonal, más o menos. Supongo que por axioma de construcción del segmento se fija un punto F sobre la semirrecta B, de tal manera que BF es congruente con alguno de esos lados de ahí, ¿cierto? Con algunos de estos lados de ahí, para poder construir. Congruencia seguramente, ¿cierto? Ya, ese es el primer punto. El segundo, recordemos que también hay equivalencia, ¿cierto? Uno supone una de ellas para probar que implica la segunda o la tercera. El segmento que une los puntos medios de las diagonales de un trapecio es paralelo a las bases, y su medida es la semidiferencia de las medidas de las bases y está contenido en la base media. Entonces, la semidiferencia es lo mismo, ¿cierto? La mitad de la diferencia o de la resta. Entonces, el segmento que une los puntos medios, pero esta vez de las diagonales de un trapecio, es paralelo a las bases, y la medida de este segmento es la semidiferencia de las medidas de las bases, y además está contenido en la base media. La base media, ¿cierto?, es la de la definición anterior.
es decir, el segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos, ¿cierto? Y 3, en un trapecio isósceles, el cual tiene los lados no paralelos congruentes, las diagonales son congruentes, los ángulos de la base mayor también son congruentes, los ángulos de la base menor son congruentes, el punto de intersección de las diagonales, los puntos medios de las bases y el punto de intersección de las rectas que contienen los lados no paralelos están alineados o bien son colineales. ¿Sí? Y las mediatrices de las bases coinciden. ¿Ya? Es decir, el trapecio presenta, pareciera que son propiedades más ricas, ¿cierto? Pero a la vez démonos cuenta que es por el contrario, ¿cierto? Sabemos que el trapecio tiene menos propiedades que lo anterior, ¿cierto? Que el rombo, que el cuadrilátero, como hemos visto. Por eso que sus propiedades son más particulares. ¿Ya? Más que generales, si nos damos cuenta, son más particulares. Ya, entonces de esto vamos a probar uno. Ya, vamos a probar uno. Entonces vamos a proceder a quedarnos con toda la figura. Ya, entonces, tenemos la base media. Bueno, tenemos que un trapecio. Queremos que la base media, es decir, el segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos, es paralela a la base. Ya, entonces, nuestra hipótesis mira, acá, ¿cierto? ¿Dónde está el entonces? ¿No? La base, bla, 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 es paralela. Ya. Entonces, hasta antes, ¿cierto? Hasta es paralelo y a todo lo anterior es hipótesis. Entonces, la base media de un trapecio, es decir, el segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos, entonces consideramos los puntos medios de los lados no paralelos K y E, ¿cierto? Entonces, por hipótesis, K punto medio de AD, E punto medio de CB, ¿cierto? Y entonces tenemos además que DC es paralelo con AB, por ser trapecio, ¿cierto? Y nos dice además cuáles son los lados no paralelos. Y por lo anterior, como son puntos medios, tenemos que DK es congruente con KA o AK. Y de la misma forma que CE congruente con EB. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Que es paralelo. Y queremos ver que la medida de KE es la semisuma de la medida de la base, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí por demostrar, para tener claro lo que queremos ver. Entonces queremos ver que la medida de KE, o que KE, ¿cierto? Es la semisuma de las bases, que sería AB más DC, ¿cierto? Ya, eso es lo que queremos probar. Ya, entonces, si unimos D con E, D con E, y prolongamos hasta intersectar a la recta B, tal que B está entre A y F. Entonces prolongamos hasta intersectar a B. Aquí me faltó llamar ese punto de alguna manera, ¿cierto? Entonces vamos a intersectar
AB en el punto F, ¿cierto? Tal que B está entre A y F. Entonces, en el fondo lo que acabamos de decir es que tenemos D y lo prolongamos hasta intersectar la recta B en el punto F. Tenemos por LAL la congruencia entre el triángulo DCE no, espera. Creo que DCE y FBE. Entonces aquí tenemos ese, tenemos este y tenemos ese. Entonces es al revés, perdón. Es ala. Entonces por ala tenemos DCE con el triángulo de abajo que era FBE, ¿cierto? FBE. Por lo que segmentos correspondientes en triángulos congruentes, tenemos que DE es congruente con EF y tenemos que DC es congruente, perdón, y tenemos que DC es congruente con BF. Ujú. Ahora, en el triángulo, si nos fijamos solo en el triángulo DAF, entonces miramos el triángulo DAF, en el triángulo DAF tenemos que KD y KA son congruentes, tenemos que DE y EF son congruentes, ¿cierto? Eso es lo que acabamos de ganar. Voy a la caleta de rayitas para no confundirnos con todo. Por lo tanto, KE y AF son paralelos, ¿cierto? ¿Por qué sería esta razón? Porque tenemos el segmento que une los puntos medios, ¿cierto? Entonces, teorema de la barra transversal. Perdón. La paralela media, nada que ver, ¿cierto? Por el teorema de la paralela media, tenemos que KE paralelo con AF. Entonces aquí vamos a poner, si no me equivoco, este era el 46. Para que le echen ahí después una confirmación. Y entonces el segmento que une los puntos medios, ¿cierto? Es paralelo a la base. Así tenemos la medida de KE, la mitad de la medida de AF. Pero AF, ¿cierto? AF es la medida de AB más la medida de DC, que justamente era lo que buscamos, ¿cierto? Entonces tenemos que AF es AB más, bueno, BF, pero BF tenemos que es de CD, ¿cierto? Por la congruencia de estos triángulos. Por esto, ¿cierto? Bueno, aquí uno, digamos, lo podríamos escribir completo. Esto AF con BF y BF es DC, ¿cierto? Como medidas. Entonces, hemos probado que la medida de KE es la semisuma de las bases.
Y entonces, y de igual forma, vamos a dejar aquí que 2 y 3, entonces de ejercicio. Bien. Bien, entonces con esto llegamos a cerrar lo de poligonales y polígonos por ahora. Entonces nos queda ver, bueno, nos queda todavía parte del programa, nos queda circunferencia, nos queda semejanza, ¿ya? Y si es que alcanzamos algo de área, lo cual generalmente lo dudo, ¿ya? Porque semejanza todavía es largo, circunferencia también es largo, entonces vamos a ver algunas de las cosas más importantes de circunferencia eh, probablemente. Bien chicos, entonces recuerden que el jueves del certamen 2, entonces ahí nuevamente se les recomienda hacer la guía de los ejercicios que tienen que ver con congruencia, ¿cierto? Que era la guía 2. De la misma manera, el día lunes ya fue liberada la guía 3, que es del capítulo siguiente de la prueba, del 2, ya. Es decir, para el estudio de la prueba del jueves y la recomendación es la guía 2, ¿cierto? La guía 3 es para después. Para que tengan suficiente tiempo, ¿cierto? Se la envío temprano, ya, principalmente eso.